características en ELISA propiedad horizontal colegios. El proceso aplica para la asociación de características en los inmuebles o estudiantes según corresponda a partir del proceso de transferencia de datos. Recordar que dichas características hacen referencia a datos adicionales que se ingresan en la cartilla de los estudiantes o inmuebles. Los datos básicos y generales del inmueble son los que visualizamos, pero en la pestaña de datos iniciales podemos ingresar información adicional para poder tener información clara de qué otras características tiene el inmueble o condiciones también cumple el estudiante en el caso de colegios. Entonces, lo que se realiza con el proceso de importación es complementar la información de las características para que se tenga claridad en esos datos adicionales de inmuebles o estudiantes. Para llevar a cabo el proceso de importación de características se requiere organizar un archivo plano en Excel, el cual se guardará en formato libro Excel 97-2003 para posteriormente realizar su importación. Los datos que debe contener el archivo plano son los siguientes. Como datos básicos y obligatorios existen tres. Uno es que en el archivo plano se defina el código de la matrícula inmobiliaria o carnet estudiantil, el código de la característica y respuesta a esta característica. Estos son los tres datos básicos, pero el usuario podrá dentro de su archivo plano incluir otra serie de información que le oriente en la organización de dicho archivo, como puede ser el nombre de la característica, el nombre del inmueble o estudiante. Si validamos el proceso en la parte de estudiantes, entonces el archivo plano registrará con las mismas características y estructura, que es el código del carnet estudiantil, el código de la característica, la respuesta a la característica y otra información adicional que el usuario requiera. Pero para el proceso de importación se tendrán en cuenta básicamente estos tres datos. Dado que para realizar el proceso de importación se requieren tres datos básicos, estos datos básicos se ubican en ELISA propiedad horizontal colegios en los siguientes ítems. Por propiedad horizontal, cartillas, inmuebles. En esta cartilla se ubica en la pestaña de datos generales de la información de inmuebles o estudiantes, se ubica la matrícula inmobiliaria o carnet estudiantil. En el caso de los inmuebles, la matrícula inmobiliaria, este será el código que se tome para asociar en el archivo plano que se va a importar. En el caso de colegios, se asociará el carnet estudiantil, el cual se ubica por colegios, cartillas, estudiantes. Este dato se ubica en la pestaña de información general de la cartilla de estudiantes en el campo que se denomina carnet estudiantil. Este será el dato que se tome para asociar en el plano que se va a realizar para importar la información de las características. El otro dato que solicita el archivo plano a importar es el código de la característica y este se ubica en el módulo de propiedad horizontal cartillas características. Y el código corresponde al que se visualiza en la columna código de esta cartilla de características. Igual proceso se identifica en el caso de colegios, cartillas, características. De esta cartilla se tomará el código para asociar en el archivo plano a importar. Una vez definidos de dónde se toman los datos de matrícula inmobiliaria, código de la característica o en el caso de estudiantes, código de carnet estudiantil y código de característica, en el archivo plano el usuario digita la respuesta a dicha característica. Ejemplo, la característica que está creada es balcón.
se va a responder si dicho inmueble tiene o no balcón. La segunda característica que existe es zona. Allí se va a responder a qué zona corresponde el inmueble respectivo. Lo mismo procede en el caso de los estudiantes. Al importar las características, lo que se pretende es dar respuesta a cada una de ellas, saber en qué jornada se encuentra este estudiante y saber en qué horario se ubica este estudiante. Por tanto, una vez estructurado el archivo plano, se procede al proceso para realizar la importación de la información. Para llevar a cabo el proceso nos dirigimos al módulo Transferencia de datos, importar características de inmuebles o estudiantes según corresponda. Allí se activa la pantalla inicial para el proceso de importación. En esta ventana se da clic en importar. La siguiente ventana nos sugiere seleccionar el formato del archivo plano sobre el cual se va a realizar el proceso de importación, y este archivo para el caso corresponde a archivo excel.xls, clic en siguiente. Seguido se selecciona el archivo plano a importar. Para ello, con el botón que aparece en la parte superior derecha, se da clic y se selecciona la ruta en donde el archivo está guardado. Una vez seleccionado el archivo, se pulsa clic en siguiente. Allí se genera la pantalla para importar cada uno de los datos. Como se había indicado, son 3 datos básicos que se requieren para importar. Uno es el campo de matrícula o carnet estudiantil. El siguiente dato es el código de la característica y el siguiente dato es la respuesta a la característica. Una vez asignado el título a cada una de las columnas, se pulsa clic en siguiente. Y aquí encontramos el resumen de las columnas e información que se va a importar. En este paso, clic en siguiente. El proceso genera un mensaje indicando que se iniciará el proceso de importación y que se podrá ejecutar el proceso con el botón indicado. Una vez se realiza dicho proceso, se podrá validar la información en la pestaña de datos a transferir y en la lista de errores. En datos a transferir se ubica la información de las características con su correspondiente respuesta, y en lista de errores, si no hay ningún mensaje que restrinja el proceso, se puede ejecutar la opción de guardar. Una vez realizado este proceso, genera el mensaje de finalizado, se da en aceptar y se valida la información. La información importada a nivel de características se verifica por el módulo de propiedad horizontal, cartillas, inmuebles. En cada uno de ellos se visualizará la característica con su correspondiente respuesta. Con ello queremos decir que este inmueble sí posee balcón y que este inmueble pertenece a la zona occidente. Para otro caso, tenemos este inmueble que no posee balcón y pertenece a la zona oriente. En el caso de colegios, por el módulo de colegios, cartillas, estudiantes, se visualizará la información de las características para dicho estudiante en datos iniciales, aquí teniendo claro que una vez importadas las características, ya se puede visualizar que este estudiante pertenece a la jornada de la tarde y está en un horario de 3 a 5. El siguiente estudiante, podríamos verificar la información y visualizamos que también está su jornada y el horario correspondiente. Este es el proceso para importar características en ELISA Propiedad Horizontal Colegios.